Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia, solo por gracia. El devocio. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco. Marcos 14, versículo 32 en adelante. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y tan profunda era su tristeza que dice el Evangelio paralelo en Lucas 22:43, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Imagínense, era tanta su agonía que Dios envió un ángel, no para librarlo de ese momento, sino para darle justamente fortaleza. Y dice el verso 44, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y Cristo, mis amigos, estaba enfrentando esa noche algo que era completamente desconocido. ¿Cómo podemos explicar entonces la angustia tan grande que se había adueñado del Señor la noche previa a la crucifixión? Sobre todo tomando en cuenta la fortaleza del carácter de Cristo. Él siempre había mostrado a través de todo su ministerio una firmeza, una fortaleza, aún en medio de las circunstancias más difíciles y adversas. Bueno, la explicación sobre este misterio se revela en el contenido de su oración. Dice el verso 35 de Marcos 14, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y es que nosotros no sabemos con exactitud cuánto tiempo Cristo estuvo derramando su corazón delante de Dios en medio de esa situación tan angustiosa. Pero lo que Él pide en esencia es que de ser posible no tenga que pasar por tal experiencia de beber el contenido de esa copa, de ese cáliz. Él no quería tener que vivir tal dolor. Y es que quiero contarles que en el Antiguo Testamento la copa era una figura que se usaba para señalar la ira de Dios contra el pecado del hombre. Por eso es que el Señor Jesús se refiere de esta manera, porque Él tenía que enfrentarse a beber la copa que el Padre le estaba presentando de su ira en beneficio de nosotros. Así que no era la perspectiva de la muerte en sí misma la que había llenado de horror al Señor y de espanto su alma. No, era la de tener que, como les decía, beber esa copa hasta la última gota. El versículo 37 dice: luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y mis amigos, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite y hace referencia a esas prensas donde se mete el fruto del olivo y es machacado. Cuando Cristo llegó a Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que unas horas más tarde Él sería molido, triturado por una ira sin misericordia, para hacer posible que usted, que me está escuchando, y yo, todos nosotros, los creyentes, disfrutáramos de esa bondad, de ese amor misericordioso. El Padre le respondió a la oración. Sí, claro que sí. El mismo Señor Jesús declaró en cierta ocasión que el Padre siempre lo oía. Y eso dice Juan 11:42. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. La respuesta de Dios no fue librarlo de la cruz, fue fortalecerlo física y espiritualmente para que pudiera seguir adelante con la obra de redención, a pesar del alto costo que tendría que pagar por ello. Y mis amigos, y Jesús en su agonía
necesitó buscar a Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánta necesidad tendrían Pedro, Santiago y Juan? Ellos iban a enfrentar un duro momento, literalmente lo que hicieron fue dormirse. ¿Cuánta necesidad hay en nosotros? Como los discípulos, tenemos una actitud tan pasiva respecto a la búsqueda de Dios que somos indiferentes a hacer lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos. Velen, quiere decir estén despiertos y oren para que la tentación no les toque. Nosotros, mis amigos, necesitamos pasar por Getsemaní, un lugar donde, como su nombre lo dice, somos triturados para que fluya el aroma de la presencia de Dios. Pero no podemos esperar siempre ser librados, más bien hacer la voluntad de Dios como oró Jesús y recibir la fortaleza de Él mismo en la prueba. Que tenga feliz día. Bendiciones. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú.